Antes de venir a Japón, estuve varios años trabajando en investigaciones relacionadas con la depresión. Primero en mi tesis doctoral, en la cual desarrollé un videojuego para adolescentes con síntomas depresivos, y luego vinculado a un grupo de investigación en depresión en el cual desarrollamos o adaptamos una intervención por internet para personas con depresión. Puesto que me he propuesto desarrollar este canal de YouTube a partir de mi experiencia y de mis recorridos, me pareció que podía ser importante compartir un poco de lo aprendido sobre este tema tan importante durante los años que estuve investigando con dedicación sobre este tema. Y eso es lo que pretendo hacer en este video, compartir un poco acerca de las cosas que aprendí y que creo que es valioso compartir con las personas que puedan buscar esta información en YouTube o que puedan encontrarse con este video en internet. Así que vamos para allá y allá les converso un poco sobre este tema. Bueno, primero todos más o menos tienen una idea general de qué es lo que se entiende por depresión, ¿no es cierto? Por depresión generalmente se entiende las personas que están tristes, ¿no? Que están decaídas, que están bajoneadas. Y ese es uno de los síntomas de la depresión. Pero también para que una persona reciba el diagnóstico de depresión, tiene que tener además otros síntomas como, por ejemplo, problemas para dormir, pérdida de apetito o aumento del apetito, dificultades para concentrarse, agitación, pensamientos de culpa o ideas suicidas. Algunos de estos síntomas tienen que estar presentes por un periodo mayor de 2 semanas, pero este video tiene que ver con algunas de las cosas que yo aprendí durante el tiempo que estuve estudiando o que más me llamaron la atención. Una de estas cosas es que si bien existe el concepto de depresión, es un concepto que está establecido en el manual de trastornos psiquiátricos y que es reconocido como un cuadro bien establecido, hay también una discusión respecto a si es posible hablar de la depresión o de hablar de un solo tipo de depresión, porque en realidad parecen haber varios tipos de depresión. Y por otra parte también se discute esta idea de que las personas están deprimidas o no están deprimidas, pero en realidad también la depresión puede ser entendida como en un continuo, desde una depresión leve hasta una depresión severa. Entonces estas nociones hacen cuestionarse hasta cierto punto el bien establecido constructo psiquiátrico de un cuadro de depresión mayor. Sin embargo, para fines prácticos de tratamiento, sobre todo de políticas públicas y de diagnóstico, resulta importante tener al menos esta aproximación a la depresividad que sirve para identificar lo que parecen ser los casos más graves. Pero una de las cosas también a propósito de esto, una de las cosas que también me pareció interesante es que no solamente los casos graves son complicados, muchas veces también hay casos de depresión que si bien no alcanzan a
pasar el umbral para ser diagnosticados como una depresión mayor, generan una serie de malestares y de costos que no pueden dejar de ser atendidos por los programas y las políticas de salud. Y desde la perspectiva de las personas resulta también importante atender a estos síntomas que, si bien no son tan severos, igual generan inconvenientes y, lo más importante, como vamos a hablar más adelante, están apuntando hacia algún aspecto de nuestra personalidad que requiere atención, o a alguna situación de nuestra vida que requiere atención. También relacionado con esto, algunas personas han notado, por ejemplo, que los hombres muchas veces tienden, más que en el ánimo depresivo que está, pero parece estar exacerbado una cierta irritabilidad. Las personas están constantemente de mal genio, y también un abuso en el consumo de drogas. Entonces esto podría indicar que en los hombres, o en algunos hombres, la depresión tiene una sintomatología un poco distinta. Lo mismo también han visto algunos investigadores, que en distintas culturas parece haber un énfasis distinto respecto a cómo se manifiesta la depresión. Por ejemplo, la expresión de las emociones está mediada por la cultura y los valores. Por lo tanto, algunas personas plantean que en ciertas culturas la depresión puede tener síntomas somáticos o físicos, más bien, que emocionales. Independientemente de esto, lo importante es que, si bien puede existir una cierta variabilidad, hay un cierto consenso en un núcleo central que es bastante común y recurrente en los trastornos depresivos, y que se constituye en un gran problema de salud a nivel mundial. Otra de las cosas que también me llamó la atención es que la depresión tiende a ser recurrente. Raramente, las investigaciones muestran que raramente la depresión es un episodio único, y en la medida en que las personas tienen un episodio depresivo, es más probable que tengan un segundo episodio, y si tienen un segundo episodio es más probable que tengan un tercero, y así sucesivamente. Por lo tanto, es muy importante prestar atención desde las sintomatologías subumbrales de la depresión hasta los primeros episodios depresivos, para evitar complicaciones a mediano y a largo plazo, ¿no? Es una forma también, podría decir, de prevenir depresiones futuras, si las personas logran encontrar solución a las dificultades que dan origen a la depresión, o tratan o son capaces de superar adecuadamente un primer episodio depresivo. Que una de las razones por las cuales la depresión resulta ser un problema tan grave es que está en ocasiones relacionado con ideación suicida y también con intentos con suicidio, ¿no? Entonces hay un riesgo importante en la depresión, la vida de las personas está en peligro. También fue interesante reconocer que la depresión se da con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, en las personas, en las mujeres de menor nivel socioeconómico y con menor educación. Pero también relacionado con esto, y si bien los suicidios no están exclusivamente vinculados con la depresión, si bien las mujeres intentan más suicidios que los hombres, hay una mayor cantidad de hombres que mueren por suicidio. Un poco de tecito para el frío. La depresión es un trastorno que con el tiempo tiende a resolverse por sí mismo, en algunos casos. El problema con esto, diría yo, es que las personas durante un episodio depresivo, primero,
corren el riesgo de suicidarse o de intentar suicidarse, pero también puede ocurrir que las personas puedan durante este periodo incurrir en una serie de conductas autodestructivas, no tan extremas como un suicidio, pero conductas como el abuso del alcohol o involucrarse en relaciones poco saludables o en patrones de relación disfuncionales, que finalmente lo que hacen es producir un daño en la persona que los va a acompañar en el futuro. Es decir, y si tuvieran un tratamiento oportuno, es posible amortiguar o evitar algunos de estos daños que tal vez son innecesarios. Porque fundamentalmente, y eso es otro riesgo, diría yo, la depresión lo que nos está indicando es algo que tenemos que atender en nuestra personalidad. Y muchas veces las personas también por una cierta, partamos por una cierta necesidad de trabajar, de ser productivos, de hacerse cargo de sus responsabilidades familiares, simplemente no le prestan atención y tratan de avanzar sin atender a ese aspecto de nuestra personalidad que la depresión parece estar llamando nuestra atención. Y con el tiempo los síntomas desaparecen, pero las razones permanecen. Es muy importante mencionar que hay cierto tipo de depresiones, en algún momento conocidas como endógenas, en las cuales los factores psicológicos tienen un rol menos importante en su origen. En estas, los factores biológicos parecen ser las causas determinantes. Sabemos que hay tratamientos basados en evidencias que resultan efectivos para disminuir los síntomas depresivos de forma significativa y mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Hay bastante evidencia de que la terapia cognitivo-conductual parece ser efectiva, de que también ciertos tipos de terapias interpersonales y ciertos tipos de terapias breves, focalizadas, de orientación psicoanalítica resultan útiles para tratar la depresión. La meditación, el mindfulness parece ayudar a superar un trastorno depresivo en algunos casos. Está bastante bien estudiado que el ejercicio es una buena forma de ayudar a las personas a recuperarse o a salir de un episodio depresivo. Alguna vez algún colega me dijo en referencia a esto que si las personas tienen que ir a terapia, que vayan en bicicleta para beneficiarse doblemente. Y otra de las cosas que a mí me llamó la atención cuando empecé a estudiar o a explorar la posibilidad de hacer mi tesis a partir del uso de la tecnología para la depresión fue que hay bastante evidencia ahora de que las intervenciones por internet, monitoreadas por un terapeuta o incluso completamente automatizadas, son tan efectivas como la terapia cara a cara para el tratamiento de ciertas depresiones de carácter leve o moderado, ¿no? Entonces, eso es sorprendente, porque pensar que las personas puedan entrar a un programa por internet que es completamente automatizado en base a unos módulos, obviamente elaborados por especialistas, que tienen una cierta secuencia, que dejan unas ciertas tareas, que permiten monitorear los síntomas, etcétera, puedan contribuir a que una persona supere la depresión, parecía, incluso a mí, que era bastante abierto al tema de la tecnología para la salud mental, bastante sorprendente, porque de algún modo desafiaba algunas nociones clásicas de la psicoterapia en la tradición en la cual yo fui formado, y muchas de las personas de las generaciones anteriores también habían sido formados. Ahora, también se sabe que no todas las personas se benefician de la psicoterapia. Hay personas que, a pesar de recibir psicoterapia, no mejoran sustancialmente, o que no todas las personas se benefician de la misma forma,
o no se benefician del mismo tipo de psicoterapia. Esta constatación ha llevado a ver que probablemente no es posible entender una sola depresión, sino que es importante entender distintos tipos de depresión y sobre todo también entender que cada persona tiene una particularidad que tiene que ser incorporada en el tratamiento de algún modo, y eso es lo que algunas de las personas proponen y una visión la cual a mí también me parece que es importante, ¿no? Conocer cada persona, conocer su historia, conocer la génesis de su problema, disponer de una serie de recursos terapéuticos y tener el conocimiento y la capacidad para poder entregarlos a las personas de una manera personalizada. Eso sería el ideal. Creo que todavía estamos, el conocimiento de la psicoterapia está un poco lejos de eso, y más bien lo que hay son tratamientos más o menos generales para las personas, sobre todo cuando es un tratamiento masivo. Cuando es un tratamiento privado y no hay limitación de recursos, la terapia probablemente es mucho más individualizada, pero cuando es parte de un paquete, la terapia necesariamente, por una cuestión de optimización de recursos, tiene que ser un poco más estructurada. Y también es importante señalar que la depresión es, sobre todo en nuestros países latinoamericanos y también yo diría que en un país como Japón, la depresión muchas veces no es diagnosticada, ¿no? Muchas de las personas que son diagnosticadas no obtienen tratamiento. Por lo tanto, hay una dificultad importante de los servicios de salud para poder pesquisar a las personas que están sufriendo de este trastorno y dar un tratamiento adecuado y oportuno. Ahora bien, yo además de investigador también soy psicólogo clínico y de orientación junguiana, y la psicología analítica tiene una perspectiva sobre la depresión que es un poco distinta. Y aquí quiero ser bastante cuidadoso para que no se malinterprete, porque efectivamente la depresión tiene riesgos vitales en las personas. Por lo tanto, si alguna persona escucha esto, lo más importante es que si tiene dudas que pueda estar teniendo depresión, es buscar ayuda de su médico o de un psicólogo o de un psiquiatra que pueda hacer un diagnóstico y que le pueda orientar respecto a cuál es el tratamiento o la vía de tratamiento más adecuada. En la psicología analítica, la depresión presenta una oportunidad. La depresión parece ser una etapa en el movimiento de transformación de las personas. Es una etapa en el movimiento de transformación de la energía, podríamos decir también. Jung la relacionaba con la fase del anigredo en la alquimia, ¿no? La fase del anigredo es una de las primeras fases en el proceso de transformación alquímica. Brevemente, Jung lo que plantea es que la alquimia es un símbolo, digámoslo para este video, una metáfora del proceso de desarrollo del ser humano, ¿no? Y en ese sentido la anigredo corresponde con la depresión. En otra simbología también aparece como la noche oscura o como estar dentro del vientre de la ballena o estar en el punto más bajo de un viaje. Y esto hace referencia a que en el proceso de transformación hay algo que tenemos que dejar atrás, que tenemos que abandonar para alcanzar un nuevo desarrollo de la conciencia, para alcanzar una nueva actitud. Entonces, en ese sentido, la depresión tiene una función evolutiva y adaptativa, es decir, nos está indicando que hay algo en nuestra condición existencial, hay algo
en nuestra vida, hay ciertas relaciones, hay un cierto modo de relacionarme, hay una cierta circunstancia que tiene que ser superada, que hay que dejar atrás para desarrollarse como individuo. Planteémoslo de esta forma: si una persona, debido a su crianza, ha desarrollado una forma de relacionarse basada en la desconfianza, basada en la agresividad, basada en la manipulación, y eso le genera unas ciertas dificultades en la relación con las otras personas. Hasta cierto punto puede generar también ciertos beneficios y permitir que las personas avancen en ciertos ámbitos profesionales, por ejemplo, pero en planos personales encuentra un fracaso o un problema tras otro problema, ¿no? Entonces la persona, sin ser consciente de ello, el aparato psíquico, la psique, activa este movimiento de introversión de la energía, de retraimiento de la energía, de depresión, para decirle: ojo, deja de seguir volcado al mundo y mírate un poco a ti mismo, mírate un poco a ver qué es lo que está pasando contigo, qué hay aspectos tuyos tienes que mejorar para poder relacionarte mejor con estas personas, ¿no? Y ese es el trabajo del análisis junguiano: ayudar a las personas en ese reconocimiento de esos aspectos sombríos, de sus complejos, para poder seguir avanzando en su proceso de desarrollo o de individuación. Por lo tanto, cuando las personas tienen estas ideas suicidas, es una referencia simbólica más bien a que hay un aspecto de nuestra vida que tenemos que dejar atrás para avanzar en una nueva disposición de la conciencia, a un nuevo nivel de desarrollo de nuestra personalidad. Y para eso la terapia sin duda puede ayudar. La terapia, cualquier terapia en realidad, cuando es bien conducida, cuando la persona se la toma seriamente, puede servir de mucho a las personas, no solamente a aliviar los síntomas, no solamente a dejar de estar triste o a poder dormir, sino que aprovechar la oportunidad para poder reconocer qué aspectos de mi personalidad necesito trabajar para poder seguir desarrollándome. Como decía, las personas también pueden hacer cosas para ayudarse a sí mismas, y algunas de las cosas que las personas pueden hacer es, por ejemplo, como ya decía, hacer ejercicio, ¿no? Regularmente, tratar de alimentarse de forma saludable, ¿no? Comer balanceadamente, mantener los horarios de comida, tratar de no aislarse, tratar de mantener contacto con personas que nos aprecian, que nos van a proporcionar energía positiva, que nos van a tratar de ayudar, que nos van a alegrar la vida, ¿no? Que nos van a hacer sentir peor. Esas son algunas recomendaciones respecto a cómo las personas pueden ayudarse a sí mismas a salir de un episodio depresivo, pero no son las únicas. Voy a poner ahí algunos vínculos más relacionados sobre este tema. Resulta muy importante en cualquier caso, no quiero dejar de enfatizar, de que si ustedes tienen un problema, si se sienten mal, si sienten que no valen la pena, que la vida no tiene sentido, lo más importante es buscar ayuda de un profesional de la medicina, en un profesional de la psicología, que les pueda orientar. Tomen este video, por favor, como una continuidad de mi canal que trata temas de desarrollo personal, de salud mental, pero que en ningún caso constituye por sí mismo un elemento suficiente para ayudarlos a superar una depresión. Si tú no estás deprimido, pero crees que alguien puede estar deprimido, comparte este video, comparte estos recursos, ayuda. También es importante entender para las personas que la depresión no es algo que uno se pueda sacudir, es decir, no es algo. Las personas que están deprimidas no pueden, a fuerza de su propia voluntad, sacudirse la depresión. Eso no funciona así. Más bien la depresión
tiene atrapada a las personas, más que la persona tiene una depresión, ¿no? Es quizás mejor plantearlo de esa forma. Para los familiares, para los amigos, o para la gente, para los jefes o las personas que trabajan con personas que tienen depresión, es importante reconocer que este es un problema real, que las personas no pueden salir de este estado a partir de su propia voluntad, que es algo que requiere tratamiento, que requiere tiempo y que requiere trabajo personal. Por lo tanto, es algo que no se puede sacar de un día para otro. Bien, esa es alguna de la información e ideas que quería compartir con ustedes en este video. En este canal estoy haciendo videos desde mi experiencia como psicólogo, algunos y otros más relacionados con mis recorridos por Japón. Si les gustó este video, les agradecería que le den un like, que lo compartan si hay gente que creen que puede beneficiarse. Y si les interesa este tipo de contenido o les interesa Japón y lo que yo pueda mostrar mientras recorro Japón, les invito a que se suscriban, que le den un clic a la campanita también para recibir las notificaciones cuando yo subo un nuevo video, que lo estoy tratando de hacer por lo menos cada 2 semanas. Así que nos vemos próximamente.